Continuamos con la segunda sesión de mecanismos de interacción medicamentosa o farmacológica. Estábamos refiriéndonos a los mecanismos de interacción farmacocinética en cuanto a la distribución y continuamos con el metabolismo. Interacciones relacionadas con el metabolismo se producen por la capacidad que tienen algunos fármacos para inducir o inhibir enzimas responsables del metabolismo de otros. La inducción de una enzima aumenta la degradación del fármaco implicado, de modo que va a disminuir su concentración, pudiendo llegar a perderse su eficacia terapéutica. Por el contrario, la inhibición enzimática da lugar a una disminución del aclaramiento y por lo tanto en consecuencia a un aumento en la concentración plasmática con el correspondiente riesgo de aparición de fenómenos de toxicidad. En ambos casos, la interacción depende de distintos factores como pueden ser la semivida de eliminación de los fármacos implicados y las concentraciones de los fármacos responsables de la inducción o inhibición enzimática. La inducción enzimática es un proceso dependiente de la dosis y después de la supresión del agente inductor, el efecto puede persistir varias semanas. Los inductores más potentes de interés clínico son, en general, los barbitúricos, el fenobarbital, por ejemplo, la rifampicina, la difenilhidantoína, la carbamazepina dentro de los anticonvulsivantes, la grisofulvina. No hay que olvidar que si los metabolitos del fármaco que induce son más activos terapéuticamente que su precursor, los efectos farmacológicos pueden incrementarse. En ocasiones, la inducción enzimática se utiliza terapéuticamente. Es el caso de la administración de fenobarbital en ciertos casos de hiperbilirrubinemia neonatal y de la ictericia familiar no conjugada. En estos casos se administra el fenobarbital como inductor enzimático para que la bilirrubina se metabolice más aceleradamente. Algunos ejemplos de interacciones por inducción enzimática clínicamente significativa son la reducción, por ejemplo, del efecto anticoagulante, el fracaso de un contraceptivo hormonal, la reducción de la eficacia de los corticosteroides utilizados en el tratamiento del asma y la disminución también de la eficacia de un tratamiento inmunosupresor que puede llevar al rechazo de injertos o al fracaso terapéutico en enfermedades donde se requiere el mecanismo inmunosupresor como es en las enfermedades autoinmunes. Además, es importante señalar por su frecuencia las complejas interacciones recíprocas que pueden darse entre anticonvulsivantes. Las interacciones por inhibición enzimática con aparición de fenómenos de toxicidad son las que con mayor frecuencia tienen relevancia clínica. La mayor parte de este tipo de interacciones afecta el sistema de oxidasas del citocromo P450 y sus enzimas CYP. Otras enzimas cuya inhibición es con frecuencia responsable de interacciones son las antioxidasas, la alcohol deshidrogenasa y la monoaminoxidasa. Los agentes inhibidores más importantes son eritromicina, cimetidina, inhibidores de la bomba de protones, ácido valproico, dextropropoxifeno, propanolol, cloranfenicol, nitroimidazoles, dentro de ellos el metronidazol, antiinflamatorios no esteroideos como la fenilbutazona. La inhibición del metabolismo va a ser particularmente de mayor relevancia en aquellos fármacos que poseen cinética de eliminación de orden cero, dependientes de la dosis, como es el caso de la fenitoína y en general de los anticonvulsivantes.
Los fármacos pueden también inhibir enzimas específicas no microsomales, lo que se aprovecha también con fines terapéuticos. Ejemplo, inhibidores de la acetilcolinesterasa en el tratamiento de miastenia gravis, de la dopa descarboxilasa para el tratamiento de Parkinson y la xantinoxidasa en el tratamiento de la hiperuricemia. Esta vía metabólica es responsable de la oxidación de la 6-mercaptopurina y la azatioprina. El allopurinol, por ejemplo, incrementa por tanto sus concentraciones y su toxicidad. Todas esas interacciones serán más importantes si la eliminación se realiza por un único proceso. Tendrán menos importancia si existen dos o más vías de eliminación, a menos que la vía alternativa sea saturable o dé lugar a metabolitos tóxicos. Esta es una razón importante por la cual las interacciones debidas a inducción o inhibición tienen menor importancia clínica de lo que cabría esperar. Respecto a las interacciones relacionadas con la excreción o eliminación, la excreción de fármacos tiene lugar fundamentalmente, y lo sabemos, a partir de las vías digestiva y renal, a partir de la vía biliar, entérica y renal. En cuanto a eliminación biliar, los medicamentos pueden interferir en la excreción biliar misma o alterar la circulación enterohepática que sufren numerosos fármacos. En relación a la eliminación renal, existen tres posibilidades o como fuentes productoras de interacciones farmacocinéticas. Competición por la secreción tubular activa. El sistema tubular puede secretar activamente y reabsorber pasivamente un número X de sustancias. En el túbulo renal hay dos sistemas de transporte activo, uno de fármacos ácidos y el de fármacos básicos. El uso conjunto de medicamentos del mismo grupo da lugar a enlentecimiento de la eliminación. Por ejemplo, los fármacos ácidos como el aciclovir, la fenilbutazona, el fenobarbital, la furosemida, el metotrexato, las penicilinas, los salicilatos y las tiazidas compiten por el mismo sistema de secreción activo. Esta es la base de la utilización para prolongar la acción terapéutica de las penicilinas. Pero también puede originarse efectos adversos, como es el caso del incremento de la toxicidad del metotrexato tras la administración conjunta con salicilatos. El verapamilo y la amiodarodona inhiben la secreción tubular de los digitálicos con el riesgo de toxicidad que ello implica. A nivel del sistema de transporte activo para bases ocurre algo similar y, por ejemplo, la cimetidina inhibe el aclaramiento renal de la procainamida. Otras interacciones en la eliminación puede deberse a cambios en el pH urinario. Al igual que ocurre en el aparato digestivo, los cambios del pH urinario alteran el grado de ionización de los fármacos ácidos o bases débiles y por lo tanto la posibilidad de reabsorción tubular. En esta forma, los fármacos que alcalinizan la orina como el bicarbonato producen un aumento de la eliminación de fármacos ácidos ya que están más ionizados y se reabsorben con mayor dificultad. Igualmente, los fármacos que acidifican la orina como el cloruro de amonio incrementan la eliminación de sustancias básicas o de bases. De hecho, este principio se ha utilizado para el tratamiento de algunas intoxicaciones agudas, como puede ser la intoxicación por fenobarbital, que se trata muchas veces alcalinizando la orina para hacer más expedita la eliminación de este fármaco. También hay cambios de volumen en la diuresis que podrían producir interacciones. Ejemplo, el incremento de la diuresis produce un aumento en la eliminación de fármacos que se reabsorben pasivamente en tramos distales de la nefrona. Veremos también interacciones a nivel, dijimos, de la absorción
por fármacos con gran área superficial, como son los antiácidos, resinas fijadoras de intercambio con la colestiramina, los quelantes o quelación o precipitación, hablamos de calcio y de tetraciclinas, alteraciones de la motilidad gastrointestinal por aumento de la motilidad misma, en general los procinéticos, isaprida, metoclopramida, particularmente la metoclopramida en nuestro uso en la clínica diaria, disminución de la motilidad por efecto de anticolinérgicos y utilización de opiáceos, y alteraciones del pH gastrointestinal cuando se utilizan bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Esto particularmente debemos tenerlo en cuenta en la práctica diaria cuando tratando de evitar los efectos irritativos de la mucosa gástrica por efecto de antibióticos como las cefalexina o cefalosporinas, en general el cefadroxilo, se prescriben asociadamente sin indicación específica y orientación a los propietarios de cómo utilizar y en qué momento el suministro de los bloqueadores H2 o de inhibidores de la bomba de protones. Factores que van a influenciar el desenlace de una interacción. Pues hay factores dependientes del paciente. Primero los genéticos, hablamos particularmente especie específicos de gatos, perros, y los gatos muy puntualmente en sus particularidades fisiológicas y farmacológicas, las enfermedades que padezca el paciente, desde luego el tipo de dieta y el suministro o no correlacionado con el momento de administrar los medicamentos, el medio ambiente y el tabaco y el alcohol, pero esto particularmente para humanos. Factores farmacológicos dependientes de dosis, de la duración del tratamiento, de la pauta terapéutica, de la secuencia, de la vía de administración y de la forma en que dosificamos. Por eso el resultado de una interacción farmacológica va a tener una inmensa variabilidad. Alteraciones en la absorción. Vemos cómo fármacos antimicóticos como el ketoconazol, el itraconazol, en general podríamos hablar de los azólicos, requieren de un pH gástrico ácido para una absorción óptima o mejor. Evitar en pacientes con acloridria. El suministro con bloqueadores H2, antiácidos en general de superficie o inhibidores de bomba de protones. Omeprazol, lansoprazol y todos los de este grupo. Pero debemos recordar también las fluoroquinolonas o quinolonas en general deben separarse de los cationes diotrivalentes como el calcio, los antiácidos, hierro, aluminio, ya que la quelación disminuye su absorción y desde luego se va a ver minimizado o deteriorado el efecto terapéutico de este antibiótico, de estos antibióticos. Farmacocinética, absorción, distribución, eliminación, estamos hablando del AMDE. Vida media, concentración máxima, tiempo máximo, lo que habla del margen terapéutico y desde luego en estrecha correlación con un índice terapéutico estrecho se incrementa la toxicidad y las vías de administración. La farmacocinética en esencia es el paso de fármacos a través de las membranas biológicas para la absorción de los mismos. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. En esencia es lo que hace el fármaco dentro del organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en que es administrado al paciente hasta su total eliminación del cuerpo. Liberación, administración, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. LAMDE. ¿Por qué la farmacocinética de un medicamento es importante? Porque la acción de cualquier fármaco requiere que haya una concentración adecuada de este en el medio donde está el órgano diana o efector. Para la mayoría de los fármacos el efecto se relaciona con el tiempo entre el aumento y la disminución de la concentración en el tejido blanco. Los procesos farmacocinéticos dentro de esta acrónimo o sigla LADME, hablamos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción de los fármacos. Absorción es el movimiento de un fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea.
¿Qué es distribución? Es el proceso por el que un fármaco difunde o es transportado desde el espacio intravascular hasta los tejidos o células corporales, el órgano diana. Metabolismo, ¿qué es? La conversión química o transformación de los fármacos o medicamentos o sustancias endógenas en compuestos más fáciles de eliminar. Y la eliminación o excreción de un compuesto, metabolito o fármaco no cambiado del cuerpo mediante un proceso generalmente por la vía renal, biliar, pulmonar, el sudor o la leche materna. La farmacocinética es un proceso integral y dinámico. Entonces tenemos las vías de administración, sea peroral, sea percutánea, sea parenteral, intravenosa, intramuscular, intratecal o vía inhalatoria. La absorción y distribución por la vía oral, pues va directamente por el aparato digestivo al intestino, al sistema porta, llegando al hígado, produciéndose metabolitos que van a recircularse por el sistema biliar, la circulación o recirculación enterohepática. Algunos sufren el proceso de absorción y distribución en el hígado y unos metabolitos van directamente al riñón para ser eliminados por la orina. En la otra ruta de la vía oral, el intestino directamente y algunos que son eliminados por las heces. La vía percutánea, la aplicación de medicamentos o fármacos de tipo tópico en la piel que van a llegar directamente al plasma o van al plasma y luego regresan por la circulación general a hacer sus efectos en la piel. Es el caso de antibióticos. Por ejemplo, la vía intravenosa, igual, llegan al plasma y van a actuar, van a eliminarse, por ejemplo, por la vía renal, por la vía placentaria en las hembras gestantes para llegar al feto o no. Por eso es importantísimo saber efectos teratogénicos o mutagénicos que pueden dar fármacos o medicamentos. La vía intramuscular más lenta para llegar de todas maneras al plasma, la vía intratecal, líquido cefalorraquídeo, llegando al cerebro plasma, interactuar completamente o de nuevo sobre el líquido cefalorraquídeo, dependiendo de glicoproteína P. La inhalación o la vía inhalatoria para vía pulmonar. Vemos cómo hay medicamentos que aunque no son administrados vía inhalatoria, como es el caso del dimetilsulfóxido, sufren un aclaramiento, sufren una eliminación importante a través de dimetilsulfona por la vía pulmonar. La excreción, vemos que es importante la eliminación a través de la orina, por la vía renal, a través de las heces, por la vía digestiva, a través de la glándula mamaria o a través del sudor y desde luego del aire expirado, nuevamente lo que les comentaba del dimetilsulfóxido en dimetilsulfona a través del aire expirado. En términos simplistas, en general la farmacocinética es lo que el organismo hace con o sobre el fármaco y es dosis y concentración dependiente. En contraposición con farmacodinamia, que es lo que el fármaco hace en el organismo y depende de concentración, efecto. Entonces ahí tenemos una correlación estrecha entre farmacocinética y farmacodinamia. Dependiendo de la dosis se va a producir una concentración y dependiendo de una concentración se va a producir el efecto farmacodinámico concentración-efecto. Es el estudio especializado en las relaciones matemáticas entre un régimen de dosificación y las concentraciones plasmáticas alcanzadas, la farmacocinética. Farmacocinética, dijimos, dosis dependiente, concentración a través de una correcta absorción. Va a conseguirse una concentración plasmática que va a provocar una correcta, incorrecta distribución y desde luego lograrse el efecto final de la eliminación después de haber cumplido su acción terapéutica. Por eso, la concentración y el tiempo son cruciales para la determinación de la absorción y la distribución de un medicamento o fármaco. Vemos cómo se suministra el fármaco a una concentración X en un tiempo, la concentración se va a lograr en determinado tiempo y vamos a tener
una concentración máxima en un tiempo determinado máximo, y esto es lo que hace el punto de equilibrio de absorción y distribución para cuando, lograda la concentración máxima en el tiempo máximo del pic, se inicie el proceso de eliminación de un fármaco. Vemos aquí que estos dos elementos o factores de concentración y tiempo máximo a su vez están correlacionados. Absorción, distribución inicial para el inicio de la eliminación en un tiempo o semivida, que es el punto donde inicia la baja de la concentración con el paso del tiempo y dará un punto medio o semivida de cada fármaco o medicamento. La eliminación, dijimos, a través del riñón, de hígado, en general del aparato gastrointestinal, algunos por la vía pulmonar, muy pocos, por la piel, por el sudor o por la leche materna son las vías comunes de eliminación de los fármacos. Lo que constituye, y debemos tener en cuenta entonces, una claridad sobre la biodisponibilidad. Es la cantidad relativa y la velocidad con la que un fármaco administrado en un producto o forma farmacéutica o galénica alcanza sin cambios la circulación sistémica, la concentración plasmática, y está por tanto disponible para lograr o hacer su efecto, lograr su eficacia. Es un concepto que va mucho más allá de la absorción. Son cosas diferentes, absorción y biodisponibilidad, son dependientes e interactuantes. Debemos tener en cuenta entonces el efecto de la comida sobre la absorción de fármacos, que va a afectar la biodisponibilidad. Generalmente disminuye la velocidad de absorción o la cantidad total absorbida. Eso es la biodisponibilidad. Algunos medicamentos necesitan el pH de la fase de digestión para absorberse correctamente. Vemos cómo va a verse disminuida, retrasada, o en ocasiones no va a cambiar dependiendo del fármaco, o va a aumentar desde luego la biodisponibilidad con alimentos: ácido acetilsalicílico, amoxicilina, ciprofloxacina y en general las fluoroquinolonas, eritromicina, macrólidos, ketoconazol, rifampicina, teofilina y tetraciclinas dentro de nuestro interés máximo en medicina veterinaria. Se ven retrasadas igualmente la amoxicilina, el ácido acetilsalicílico, la cimetidina, la digoxina, los macrólidos, diuréticos, dentro de ellos la furosemida, el acetaminofén, el potasio, las metilsantinas y el valproato. No van a presentar cambios dependientes. La clorpromamida, las benzodiazepinas, particularmente el diazepam, los digitálicos, los hipoglicemiantes como la glibenclamida, los netroimidazoles como el metronidazol, los glucocorticoides, particularmente prednisona, las sulfonamidas o sulfamidas, el tiouracilo y la tolbutamida. Van a verse aumentadas la carbamazepina, la clorotiazida, la fenitoína, el dicumarol, la gliciofulvina, la nitrofurantoína, el propoxifeno y el propanolol. Dependiendo del momento de la ingestión de los fármacos, hay fármacos que por el contrario deben darse en ciertas condiciones, en estómago con contenido alimenticio, particularmente los betabloqueadores. Los antiinflamatorios no esteroideos deben darse con contenido gástrico para su absorción, pero para evitar o minimizar los efectos irritativos y ulcerogénicos que tienen en general la mayoría, por no decir todos, los antiinflamatorios no esteroideos. Los antibióticos, los antimicóticos y los antiparasitarios deben en general suministrarse con estómago con contenido alimenticio. Por el contrario, hay medicamentos que ven beneficiada su acción y son necesarios que se suministren con estómago vacío, en general lo que hablamos suministro en ayunas. Primordial y principal caso, la levotiroxina. En general los glucocorticoides.
Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol y todos sus derivados. Los digitálicos y desde luego el acetaminofeno paracetamol. Cada vez que se quiera un mejor y más rápido efecto del acetaminofén como su efecto analgésico o antipirético, debe darse en lo posible con estómago vacío, desde luego con cantidades suficientes de agua. Absorción de fármacos por la vía gastrointestinal, pues va a tener influjos de carácter químico y de acuerdo a las variables fisiológicas que hemos de tener en cuenta. Ya hemos hablado si la condición es ácido o básica, del grado de ionización, por lo tanto de polaridad, va a depender desde luego del peso molecular del fármaco y de la liposolubilidad. Las variables fisiológicas que influyen o que impactan en interacción o efecto, vamos a tener la motilidad gástrica, los modificadores inhibidores que estimulan los procinéticos o los que inhiben o retardan la motilidad gástrica como los opiáceos, el pH, el área, el flujo esplácnico o visceral, la presencia o no de alimentos, ya hablamos de ella, interacciones fármaco-medicamentosas, fenómenos de primer paso, la flora bacteriana o disbiosis que se pueda producir, los factores o formas galénicas. Interacciones a nivel de la eliminación, hablamos del bloqueo de la secreción en el túbulo renal, alteraciones del pH urinario. La alcalinización de la orina incrementa la eliminación de metotrexate, salicilatos, penicilinas, diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, en general antidepresivos, particularmente tricíclicos, y los barbitúricos. La acidificación, en contrario, de la orina incrementa la eliminación de anfetaminas, de metformina, de meperidina, porque son bases.